Buenos días. Ustedes disculparán si muevo un poquito la cámara. Está en una base flexible, porque hoy no traigo mi computadora. Entonces, somos unos 10, pero ya es la hora, entonces comenzaré. Ok, el tema de esta semana es fácil, requiere razonamiento, porque es un tema tan fácil que normalmente asumimos que ya sabemos, y ese a veces es el problema. El problema a veces está en asumir que sabemos acerca de lo que hablamos. El tema de esta semana es chiffres et nombres. Cifras y números. Chiffre nombre. Cifras y números. ¿Qué es una cifra? ¿Qué es un número? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es una cifra? ¿Y qué es un? Perdón, es que con este tamaño me cuesta un poquito de trabajo. Voy a quitar esto y voy a... A ver, siento que puedo escribir mejor. La cifra. El nombre. Ok, cifras son lo que normalmente llamamos números arábigos y pues la aportación de México al mundo, que fue el cero, ¿no? De la cultura maya, para ser preciso. Cero. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas son las cifras. Como saben, entre la física y las matemáticas siempre ha habido discusión en cuanto refiere a los números, sobre todo el cero. Si es la ausencia de valor o si representa un valor en sí mismo, entendido como la ausencia de valor, daño. Pero sin ahondar en ese tipo de temas, estas son las cifras, del 0 al 9. Hay que aprenderlos de memoria, o sea, es de cajón que hay que aprender esto. ¿Cómo, ¿Cómo se dicen en francés? Hay que tomar dos consideraciones. Sobre todo la principal es que los números se llaman como se llaman. ¿A qué me refiero? Que tienen nombres propios. Cada lengua le puso un valor tanto fonético como gráfico a cada cifra y a cada número que existe. Sin embargo, hay que ser conscientes de que un número tiene diferentes modos de representarse. Por ejemplo, el número 5. El número 5, dentro de los modos en los que podría representarse, está para empezar cómo se escribe. 5. De ahí puede interpretarse como como la interpretación de una cantidad, perdón por lo redundante, pero por ejemplo podría ser esto. Esto representa su cantidad, 5, ¿no? 5 puntitos. También podría estar el valor fonético. Para nosotros 5 suena mucho así. Cinco.
También podría estar representado, he llevado inglés durante tanto tiempo, podría estar representado así. Perdón, 7. Perdón, estoy recordando la lección de pasada. Utilicé el 7. 5. 5. Inclusive, podrían ustedes entender el 5 como en las matemáticas. Uy, quedó nuevamente. En las matemáticas, en un sistema de coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En física, en un sistema de coordenadas, el 5 estaría aquí. Y esto representa 5. Vaya, hay más de una representación del número 5. Y entre ellas está entonces el nombre. Los nombres propios tienen una particularidad. Los nombres propios se pronuncian, se leen, tal y como aquel que haya otorgado el nombre lo diga. Por ejemplo, este nombre, que es el de mi personaje favorito de un libro, se lee Cuos. Si lo vemos así, no tiene nada que ver la K, la V, la O, la T, H y la E con la pronunciación. Es que lo malo de tenerlo. No puedo hacer mucho para secuenciar. Bueno, traten de tener desactivados sus micrófonos salvo alguna participación, por favor, porque sí me sacas de ritmo. Entonces, los nombres se pronuncian tal y como que los haya puesto, haya dicho. Esto porque cada uno de estos tiene un nombre. Zero, zero, con una Z. Zero, zumba. Luego, un. Los números están muy relacionados con la fonética, la clase anterior. Un, como una vocal nasal, se pronuncia un. UN se pronuncia un. 0, 1, 2. Habíamos visto que la E y la U suena como algo que yo llamo O abierta. De. La X al final no suena. De. 3. La O y la I suena como Wa. Y la S al final no suena. 3. 4. La E al final no suena. Y la Q y la U suenan como una letra K. 4. 5. 5. Y N suena como AN nasal. 5. 6. Para todos los números que estén relacionados con el 6 o el 10 y lleven una X en la escritura, la X siempre va a sonar como S. 6. 7. Les decía lo de los nombres propios, porque set se escribe S-E-P-T, pero la P no suena. ¿Por qué? Porque sí. El que dijo que se llamara 7 o era set, dijo se va a decir set, pero se va a escribir S-E-P-T. Entonces esto es 7, 8, 8. Y por último, 9. 9. EU suena como una O abierta queda. Entonces, las cifras solo son 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 cifras. A partir de ellas constituimos a los números. Es importante que se aprendan de memoria estas cifras del 0 al 9. Después, también es importante en francés aprender
el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Lo vamos a ver conforme lo vayamos desarrollando ahorita. Pero los franceses, y es un poco de historia, Francia no existía como país. Primero existían tribus que resistían a la ocupación romana. Entonces, estas tribus, específicamente una, Galia, reúne a las demás tribus para luchar contra esa ocupación y constituir lo que es el territorio francés. Sin embargo, diversas tribus hablaban diferentes idiomas. Tal vez tenían una que otra palabra en común, pero lo primero, entonces, era comunicarse y comunicarse eficientemente. Sucede lo que a ustedes les sucede cuando conocen a alguien que habla otro idioma, generalmente inglés, que es lo que más están confrontados. Cuando conocen a una persona que habla inglés, por ejemplo, viene a Estados Unidos, solo habla inglés, y ustedes intentan platicar con esa persona, su vocabulario se vuelve así de chico. ¿Por qué? Buscan limitar los malos entendidos, buscan palabras de lo más general y limitarse a expresar ideas concisas y sencillas. El típico ¿quieres comer? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Su vocabulario se reduce. Imagínense, entonces, por lo menos, no sé, una veintena de personas, y esa veintena de personas tiene 3 idiomas, ni siquiera más, 3 idiomas diferentes, o 3 lenguajes diferentes. Entonces van a buscar hacer algo en común. Dentro de ello, el contar, ¿no? Y en ese contexto histórico, hay que ponerse en el lugar de ellos. ¿Alguno de ustedes me puede decir, un poquito más reciente, cuál es la edad promedio o la expectativa de vida? ¿Cuál era la expectativa de vida en la Edad Media? ¿A qué edad se le podía considerar a alguien extremadamente viejo, o ya muy viejo? ¿Quién de ustedes sabe? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? A ver, esto me deja esto. Que hacemos lista entonces. Abdiel, Presente. queda aquí. Abimael, Presente. Aileen, Presente. Carlos Alberto, Presente. Dayana Trejo, Presente. Estefanía, Presente. Fausto, Presente. Francisco Luna, Presente. Itzel Domínguez, Itzel a la 1, Itzel a la 2, Itzel. Y saben que normalmente si los saco ya no se pueden volver a meter. Ya no los deja el sistema. Ahí está. Perfecto. Nicolás, Presente. Osvaldo. Presente. Gracias. Entonces sí están. Y vuelvo a mi pregunta. ¿Algunos de ustedes saben cuál era la edad media
o el máximo de vida, mejor dicho, para no confundirlo, en la Edad Media. Yo la verdad, Tengo entendido que vivían menos debido a la mala higiene y todas esas situaciones. Bebían súper poquito, súper poquito. Con mi hija estábamos viendo una serie que estaba orientada en el medievo y de repente alcanzó a escuchar que una persona ya iba a cumplir los 40 y que entonces ya estaba bien cerca de la muerte, vaya, que faltaban unos, tal vez no meses, pero no se le esperaba más que viviera, o sea, 40 años. A los 40 años tú ya eras el elder de la aldea, el viejo, el sabio, que ya habías vivido 40 añotes, habías tenido una vida larga y plena. Yo tengo 40 años, entonces por eso es que mi hija cuando escuchó eso, se quedó así de, ah, caray, 40 años, ya tienes 40 años, ¿no? Entonces le tuve que explicar que debido a las condiciones de higiene, alimentación y bla, 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 guerras también, pues la edad promedio era muy pequeña, 40 años. Entonces, ¿por qué les hablo acerca de esto? Porque no necesitaban muchos números. También el que era granjero, el que tenía mucho ganado, tenía poquito, o sea, a comparación de lo que es ahora, antes las cantidades eran muy pequeñas. Ya se consideraba en el principio. Que conste que, perdón, estamos hablando de la ocupación romana, no del medievo. Entonces, la ocupación romana en una aldeíta, un tipo que tenía 10, 20 borregos o 20 cabras, pues era el rico y millonario de la aldea. Los números eran pequeños. Voy para esto porque aquí nos vamos a dar cuenta que a partir del número 60 hay particularidades con respecto a los números. Y hay que disculparlos en el sentido de que no se necesitaban muchos números. Para empezar, quería saber cuánto vivía alguien, pues necesitaba saber contar tal vez hasta el 50, y eso era que fuera una leyenda, ¿no? Viviendo. Entonces los números eran pequeños. Dentro de toda esa construcción de una nueva lengua, sobre todo de las matemáticas, lo que refiere a las cantidades, hay que aprender del 0 al 19 porque todos los números son diferentes. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les decía que todo aquello que refiera al 6 o al 10 va a tener como particularidad el que la X suena como una S. Les dice 10. 11. La E al final no suena y nos quedamos con el zumbido. 11. 12. La O y la U suena como una U. 12. 13. A pesar de que lleva ahí, simple y llanamente no suena. Y dice 13. 13. Luego, 14. La E no suena y la Q y la U suena como una K. 14. Luego tenemos 15. Y N suena como vocal nasal y la Q y la U suenan como una K. Dice 15. Luego, 16. 16. La I no suena, dice 16. 17. 17. 18. 18. Y por último, 19. 19. ¿Se dan cuenta? Aquí se juntan los sonidos, dice 17. Una sola palabra, 17. Igual acá. La X suena como una S y sucede en español. En español sucede esto. Hacemos algo que se llama ligadura fonética. Decimos, no sé, para empezar casi nadie dice vamos ya. Hay mucha gente que dice vamos. Y en lugar de decir pues,
dicen pos. Y como además ligamos consonante a vocal, la gente tiene tendencia a decir, posamos, ¿no? Ya dice posamos. Esto es una ligadura fonética. Juntamos una consonante con una vocal. También sucede cuando decimos, la gente, me ha pasado que yo les he preguntado, azúcar, ¿masculino o femenino? ¿Qué es? ¿Masculino o es femenino? Esta palabra. ¿Qué es? ¿Masculina o femenina? ¿No sería masculino? Ujú. Pero les ha pasado que hay varias personas que piensan que es femenino. ¿No han escuchado que les dicen, pásame el azúcar? Sucede por esto. Es pásame el azúcar. Pero la gente dice, una sola palabra, dice pásame el azúcar. ¿Por qué? Porque E y E son redundantes, entonces mejor se la quitamos. Y de consonante a vocal también se puede unir. ¿Y por qué vamos a decir pásame el azúcar? Por favor, si es más difícil, pásame el azúcar. Decimos pásame el azúcar. Entonces la gente cree que azúcar es femenino porque aquí dice la. Entonces dice la gente, pásame el azúcar, ¿no? Este error viene del hecho de que nosotros hacemos ligadura fonética. Vaya, que esto que vemos aquí con el 17 y con el 18, que existe en francés, en español lo hacemos a cada rato. También decimos voy al mercado, por ejemplo. Si decimos voy al mercado, la gente dice voy al mercado. Ninguno de ustedes, o ninguno, yo me incluyo, no decimos voy al mercado, decimos voy al mercado. Voy a la casa. Voy a la casa. Eso es lo que pronunciamos. En francés también sucede, también se juntan una palabra con otra. En los números lo vemos bastante, o es de los primeros temas, por eso es que podía remarcarlo más. Entonces, tenemos cifras del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después empezamos con los números. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces hay que aprenderlos de memoria del 0 al 19. Espero que hasta ahorita no tengan dudas. Si tienen algunas dudas, díganme por favor. Perdonen, pero es que me picó mi ojo. Inevitable. De ahí, otra parte importante de los números, aprender los múltiplos de 10. Vamos a ver sobre todo ahorita 20. Voy a poner por aquí unos detalles, 21 y 22. Luego 30, 40, 50, 60, 61. Y por aquí vamos a poner el 69. Ok, 20. ¿Cómo se dice 20? 20 se dice 20. La terminación GT no suena. Y N suena como una vocal nasal. Dice 20. Para el 21 vamos a hacer 20, o sea 20. Vamos a escribir la conjunción ET y el número 1. Dice 21. La regla dice que una consonante y después un sonido de vocal se juntan. Dice 20. Pero ET, que es la conjunción Y, jamás se va a juntar con lo que hay adelante. No va a decir 21, sino solamente dice 21.
esta conjunción Y siempre suena E en francés. Jamás va a sonar E. Siempre va a sonar E. Por eso dice 21. Y hay que tomar en consideración que para los números 21, 31, 41, 51 y 61, siempre vamos a tener que poner la conjunción Y. O sea, va a ser 21, 21, 31, 31, 41, 41, 51, 51, 61, 61. Solamente para 21, 31, 41, 51 y 61. Nada más. Para todos los demás números, solamente vamos a escribir 20 y luego número. 22. Ya no vamos a poner 22, 22. Nada más 22. Permítanme un momentito. No sé si me está escribiendo alguno de sus compañeros. What? Rapidísimo. Dice... ok. Tiene problemas de navegador y tal. Y... ok, alguien está intentando entrar a Teams con su correo institucional. No entiendo qué es lo que está haciendo. Entonces... ya, todo bien. Solo entra como invitados. Y creo que ya terminé de contarles a los compañeros. A ver, aquí. Nada más. Ok, perdón. Como no tengo mi computadora a la mano, cuesta más trabajo en el teléfono. No. Les decía, 21, 31, 41, 51 son los únicos que llevan la conjunción Y. Entonces, de ahí solamente hay que aprender los múltiplos de 10, ahora sí, porque los demás números solamente llevan el múltiplo de 10, van, y luego el número, sin nada en medio más que un guioncito. ¿Este guioncito para qué sirve? El guión medio tiene una función. El guión medio lo que hace es que une y separa al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en el número 29 se escribe 29. ¿Qué hace el guión? Nos dice que son dos elementos, que es el 20 y el 9. Son dos partes. Y que constituyen uno nuevo entre los dos. A pesar de ser dos cosas, se están uniendo para constituir algo nuevo, que es el 29. Para efectos prácticos, el cloruro de sodio, ¿no? Tenemos el cloro y el sodio. Ambos individualmente pueden ser mortales para el ser humano, ¿no? Ustedes consumen cloro, ustedes consumen sodio. Pero cuando los mezclamos, el cloruro de sodio, cuando se unen sus moléculas, se vuelven sal. Y la sal no es mortal, al menos no en pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué hacen? Son dos elementos que constituyen uno solo. Es lo mismo que sucede acá. Es el 20 y el 9 que constituyen uno nuevo, que es el 29. 30 se dice 30. Y luego 31, obviamente llevará ET, 31. Y luego 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Llegamos al
40, 40, 40, 41, 42. Pueden pronunciar la T o no, es como ustedes gusten. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51 o 51, pero es más fácil decir 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, y así sucesivamente. Soit 60, 60 et 1, 61, 69, 69, y aquí es donde comienzan las particularidades de los números francés. 69 sigue 70, 71, por ejemplo, 80, 81, 82, 90, vamos a ponerle 90. ¿Qué sucede con el 70? Ahí se les acabaron los números, les decía que habrá que disculparlos porque no necesitaban contar mucho. El 70 se dice 60, 10, lo cual es el equivalente de hacer una suma. 60 más 10 igual a 70. Denme un minutito, permítanme. Hecho. Ok, 60 más 10. Ok, 60 más 10, 70. 70. 71. 60. 11. O sea, 60 más 11 igual a 71. ¿Por qué les decía que era importante aprenderse los números? Por lo menos del 1 al 9 y del 10 al 19. Porque resulta que se dice 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60 y 10, 60 y 11, 60 y 12, 60 y 13, 60 y 14, 60 y 15, y así sucesivamente hasta llegar al 79. 79. En francés entonces se dice 60, 60 y 19. 60, 19. Eso es el 79. 79. Vuelvo a repetir, importante aprenderse del 0 al 19 en francés porque sí se usa. Luego viene el 80. El 80. 4, 20. Primera particularidad dice 4 veintes. Lleva una S. 4 veintes. Ahora en lugar de una suma se vuelve una multiplicación. 4 veces 20. 4 por 20 son 80. 80. 4 veintes. 81. Se escribe 4, 20. Ya no lleva S y se le pone el número 1. ¿Por qué no se escribe 4,
20 et 1. Como lo veíamos aquí arriba, escribimos 21 así. 21. 21 es 21. ¿Por qué no se escribe con un E aquí el 80? ¿Por qué no 421? Fácil, porque si no diría 4, 4 veces, 21, 4 por 21. Y 4 por 21 son 84. Por eso no puede ser. Por eso nos lleva la conjunción Y, porque así solamente dice 4 por 20 más 1. Recuerden la prioridad de las operaciones. Primero la multiplicación. 4 por 20, 80 más 1. Permítanme tantito. Listo, perdonen. Ok, les decía acerca de las operaciones. Así es el 81. Es 4 por 20 más 1. Es una limitación que tenían ellos. Yo sigo insistiendo. Se les tiene que disculpar. Se agrupaban por veintenas. Entonces, un razonamiento sencillo. Difícil para nosotros porque nosotros en español y en muchas otras lenguas, creo que son los franceses los únicos que yo conozco que hacen eso, de no tener un nombre para cada número. Aquí se la complicaron. 82 sigue la misma regla. Entonces vamos con 4, 20, 2. 4, 20 y 2, 82. O sea, 4 por 20 más 2. 90. 4, 20, 10.
volvemos a lo que hicimos con el 70, que era 60-10. Ahora para el 90 es 80-10. Eso quiere decir que van a ser 80-10, que es 90, 91, 80 y 11, 80 y 12, 80 y 13, 80 y 14, así hasta llegar al 99, que es 4, 20, 19. Y como en un principio les había dicho, el francés está hecho más que de reglas de excepciones. El guioncito de acá, estos guioncitos que nos sirven entonces para unir y separar, pueden ser algo confuso. Por eso es que no constituyen una regla. Se vuelve al gusto del cliente. O sea, si ustedes quieren ponérselos, pónganselos. Porque al gusto del cliente es como les sea más claro. Y hay que tener cuidado en la velocidad con la que se pronuncian las cosas. Este número, por ejemplo, el 99, dice 4, 4, 20, 20, 10, 10, 9, 9. ¿Cómo saben que están diciendo 99 y no que están diciendo una serie de números que es 4, 20, 10, 9? Es fácil. La velocidad. Ah, dime, Nicolás. Nicolás. Nicolás, que levantó su manita. No te oigo. Ah, como mensaje. Disculpa, Jazmín, que no pudo entrar a la clase por un problema familiar. Ah, ok. Sí. Muchas gracias, Abril. Gracias, Abril. Sí, también me comentó Itzel que tenía problemas de conexión y alguien más que había ido al médico. Me dijo Chef Menin. Muchas gracias. Nicolás, entonces, habla ahora o calla para siempre. Alejandro, porque no le deja entrar con ninguno de sus correos. Sí, le explicaba a Alejandro, por cierto, que cuando te pide correo, creo que no te pide uno institucional o de Gmail, inclusive puede no pedirte correo porque puedes aparecer como invitado. En todo caso, creo que te pedía uno de Outlook. Me extraña. Bueno, a mí nunca me ha pedido correo. Por ahí sí lo pueden orientar, se los agradecería mucho porque yo tengo el celular como cámara principal y mi tablet acá, entonces no puedo manipularlos libremente. Pero les agradezco mucho y porfa, ahí se los encargo. Gracias, Abdel. Les decía acerca de cómo sabes que estás diciendo 99 y no una serie de números. Con las pausas. Cada vez que nosotros decimos una secuencia numérica, decimos 4, luego 20, 10, 9. Hacemos. Ok, ahí te van los números. 4, 20, 10, 9. Igual en francés. 4, pausa, 20, 10, 9. Y el número 99 es 99. De golpe. Esa es la diferencia. Pero razonen el hecho de que el 99 son 4 palabrotas. Es la palabra 4, la palabra 20, la palabra 10 y la palabra 9. Entonces, tener cuidado con eso. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Asumo su silencio como un no, por cierto. Entonces, si tienen dudas, literalmente interrúmpanme, díganme. Y si no, pues continúo. ¿Okay? Digamos que no tienen dudas. Después de los números del 0 al 19, o sea, son 20, más los múltiplos de 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Llevamos 28 cosas que aprender. Hay que aprender también a decir 100, 100 en francés se dice 100. Déjenme por un diccionario porque tengo una duda.
Y la verdad es que no les quiero enseñar algo erróneo. Entonces, ustedes pueden consultar diccionarios en línea. Hay un montón de diccionarios en línea. Les recomiendo el Larousse, por cierto. Les puede servir yo porque no puedo usar mi teléfono, pero puedo usar el diccionario normal. Entonces, caray. No, sí. Listo. Confirmo que tengo razón. Ok. Son es 100. ¿Cómo se dice 200? Es igual que en español. En español, 200. Lo que hacemos es decir primero el 2 y después la palabra ciento. La diferencia que hay con 100 es que 100, casi ninguno de ustedes dice un ciento. Dicen 100. Fácil. Igual en francés, son, no un son, sino solamente son. A partir del 2 decimos 200 y le agregamos una S porque es plural, es más de uno. Podemos llegar hasta el 900, que es 900. Decimos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Después del 900 sigue el 1000. 1000. ¿Cómo se dice 2000? Fácil también, es la misma lógica. 2000 se dice de 1000. Y ya lleva una S, de 1000, porque es más de uno. Y así pueden llegar hasta el 999,000. Después del 999,000 sigue el millón, donde ya pueden decir un millón, un millón, como dicen 2 millones. Se dice de millón, con una S porque se trata de más de uno, de millón. Hay una palabra en español que es millardo. ¿Alguno o alguna de ustedes puede decirme qué rayos es un millardo? ¿Alguien conoce esa cantidad? ¿No? ¿Nadie conoce el millardo? Nadie. Ok. Millardo. Un millardo son nada más y nada menos que 1000 millones. Eso es un millardo. Un millardo son 1000 millones. En francés, la palabra millardo se dice milliard. Es común en francés, podría decir, porque es más fácil decir un millardo que decir 1000 millones. En francés sería 1000 millón, 2000 millones, 2000 millón, 20,000 millones, 20,000 millón. Es más fácil decir 20 millar, 20 millardos. Y se quitan de problema. Entonces, millar. Y por último, solamente como brevario, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es un billón. Un billón. Necesitan ustedes para contar o para poder leer cifras de esta cantidad de números, mejor dicho, números de esta cantidad de cifras, perdónenme. Para leer algo así, necesitan aprender 37 palabras, que son los números del 0 al 19, después los múltiplos de 20, las palabras 100, 1000, millardo, millón, billón. Y poder leer números como este, que son 999.999 billones, 999.999 billones, 999.999. Y aquí vamos a regresar a las clases de matemáticas para ustedes. Matemáticas básicas. Todos ustedes fueron a la primaria. Eso quiere decir que podrán contestar mi pregunta fácilmente. Entonces, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 11, 12, 13. Ok. ¿Quién de ustedes puede decirme qué número es este que acabo de escribir? ¿Quién dice yo? ¿Quién lo lee? En español, no en francés. En español. Y yo insisto, todos ustedes fueron a la primaria. La prueba es que están en la universidad. Eso quiere decir que les enseñaron los números. ¿No? ¿Nadie tiene una idea? Más. Que sea Fausto. Fausto, ¿qué número es ese? Ilústrame, Fausto. Fausto. Rayos, no sale nada con el chat. En este no, pero en este de aquí sí. Fausto. Ni idea. Ok. O sea, una niña. Aileen, ¿una idea de qué número es ese? Sería 123.456 billones, 789.011 millones, 121.314. Perfecto, felicidades. Y gracias. Hay mucha gente que de repente no sabe leer estos números porque fuimos a la primaria, pero no nos enseñaron a leer cantidades, ¿saben? Entonces, necesito que aprendan esto, porque entonces van a poder hacerlo en francés. Lo básico de esto es que si hay oportunidad, hay que ponerle comas cada 3 cifras.
¿Para qué nos van a servir las comas? Las comas nos dan referencia para poder leerlos. Cada coma impar se llama 1000. O sea, la coma 1, la coma 3 en este caso, y la coma 5. Estas, todas, o estas tres, se llaman 1000. Después, las que restan son comas impares. Cada coma impar va a crecer exponencialmente. La primera se va a llamar billón, la segunda se va a llamar billón. Si hubiese una tercera se llamaría trillón y así sucesivamente. Después, hay que pensar en esto. Cada uno de estos, en lo básico, estas son las unidades, las decenas y las centenas. Cada centena se va a apellidar 100. O sea, el 1, este 4, este 7, este 0, este 1, este 3 están en las posiciones de las centenas. Entonces, el 1 se va a apellidar 100, pertenece a esa familia, la familia de los 100. El 4 también pertenece a la familia de los 100. El 100 igual, el 7, perdón, a la familia de los 100. El 0 es la ausencia de cantidad. Este también se va a apellidar 100. Y este también se apellida 100. Una vez que identificamos a los de la familia de los 100, vamos a separarlos. Vamos a separar entonces en solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita y solito, parejita. Ya los tenemos, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita. Y ya de aquí podemos leerlo. De aquí tenemos 123.456 billones, 789.011 millones, 121.314. Número total, 123.456 billones, 789.011 millones, 121.314. Si ustedes se quedan con esta información, aunque se lee solito parejita, las centenas siempre solitos y los demás en pareja, que cada centena se apellida 100, que cada coma impar se llama 1000, y que cada coma par va creciendo exponencialmente, que la primera se llama millón, la segunda se llama billón, y sucesivamente, ustedes pueden leer cualquier número. Por ejemplo, vamos a escribir este: 2, 3, 7, 9, 4, 86, 742.138 y 2.784, para que me sea más fácil. De aquí entonces, comitas, 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 comitas. Y dice 237.948 billones, 674.211 millones, 382.784. Sigue la misma lógica de arriba. ¿Por qué necesito que ustedes se queden con esta lógica? Necesito que se queden con esa lógica, porque en francés es lo mismo. En francés es exactamente la misma cosa. Tomemos un número pequeño. Un número pequeño, por ejemplo, 2.327. Hay que saber cómo se dice 2.327. En español, es 2.300. Creo que en español se escribe junto. Me corrigen si me equivoco. 327. $2.327. Se lee aquí. No hay posiciones en decenas y en centenas.
Entonces, una sola coma, por lo tanto es una coma impar, se llama 1000. Le decimos 2000, luego solito, parejita, este se apellida 100, 300 y 27. En francés es lo mismo. Tenemos que decir 2000, 2000, luego el solito 300, 300, 300 y por último la parejita 27. 27. Y ya dice 2000, son 27. Como son números, no me importa tanto su ortografía. Me interesa que los identifiquen fonéticamente y que medio sepan cómo se escriben. ¿A qué voy? Que podrían, en lugar de escribir correctamente esto, podrían decir 2000, 27. Si lo quieren escribir así como lo pronuncian, ustedes denle 2327. Y esto nos lleva a una pregunta necesaria para ver qué tal está su razonamiento. La pregunta es, ¿es necesario hacer, o mejor dicho, aprender a hacer operaciones? Insisto, me refiero a operaciones éticas, operaciones matemáticas, operaciones en lengua francesa. ¿Es necesario hacer operaciones en lengua francesa? ¿Sí o no? Yo sé que son un poco participativos, pero en algún momento me van a desesperar. Y puedo obligarlos ahora a prender sus cámaras, ¿saben? Por cierto, a que todo el tiempo estén con sus cámaras prendidas. Asumo que vienen a estudiar, entonces. Contesten la pregunta. Recuerden que la participación también está evaluada. ¿Es necesario aprender a hacer operaciones matemáticas en lengua francesa? ¿Sí o no? Yo opino que sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que difiera? ¿Que apoye su moción? Yo igual opino que es necesario. Ok. Ahora, vamos acá. La verdad es que a veces no hay que esforzarse tanto, hay que hacer lo mínimo. Yo no les pido mucho, de hecho, se dan cuenta, hasta ahorita les he preguntado 3 cosas en una clase que lleva 1 hora, más o menos 1 hora, 1 hora y 3 minutos. No es nada, son 3 cosas. Ustedes podrían quitarse de encima cualquier comentario mío, muchas preguntas y obligaciones si hicieran lo mínimo. Lo mínimo es decir sí, no. Lo que les he estado preguntando en estas 3 ocasiones son preguntas de sí y de no. De no puedo, sí puedo. Si se puede, no se puede. Si sé, no sé. Entonces, empezando por eso, sean inteligentes. Hagan el menor esfuerzo, pero háganlo. Si no realizan el menor esfuerzo siquiera, entonces esto se vuelve más complicado para ustedes, no tanto para mí. ¿Es necesario aprender a hacer operaciones en lengua francesa? No forzosamente. De hecho, lo más sencillo es no hacerlas. ¿A qué voy? Hemos llevado inglés durante casi toda nuestra formación, sobre todo ustedes, algunos desde la primaria, por lo menos secundaria, preparatoria
y actualmente, ¿no? Si hacemos una operación matemática, una suma en inglés, y les digo 7 plus 8 plus 5, perdón, 7 plus 8 plus 5, ¿cuánto es? Dije 7 plus 8 plus 5. Son 20. ¿Qué hace su cerebro cuando escucha otro idioma? Cuando escucha otro idioma, su cerebro le hace. Dijo 7, ¿verdad? Sí, dijo 7. ¿Qué es 7? 7 es 7, ¿no? Ah, sí, es 7. Ok. Y luego dijo plus. ¿Qué es plus? Plus es más. Ah, ok. Luego dijo 8. ¿Qué es 8? Son 8, ¿no? Sí, ok. 7 y 8. 7 y 8, 15. ¿Cómo se dice 15? No, pues 15. Ok. Entonces 15, ¿no? Luego dijo ¿qué? ¿5? 5. 5. Y entonces dijo 7 más 8 más 5, pues 7 plus 8 plus 5. Sí, ¿y cuánto es? Ok, es 20. ¿Cuánto es? Esto es 20. ¿Cuánto es 20? 20 es 20. Vaya. Lo que hace su cerebro es hacer toda una traducción entre la fonética, el valor y la operación que les lleva tiempo. Si lo hacemos en español y decimos 7 más 8 más 5, la operación es más rápida. A sus compañeros les contaba de un amigo que tengo que se llama Alan Chap, él es camboyano, llegó a Francia a los 3 años, y en donde trabajábamos teníamos que hacer muchas cuentas. Entonces, él cada vez que realizaba operaciones, las realizaba en camboyano. Y eso que desde los 3 años vivía en Francia y estuvo confrontado al francés, porque en camboyano era su lengua materna. Entonces, es más fácil realizar operaciones en algo que te es muy familiar que en algo que te es menos familiar. Si ustedes, la diferencia entre conducir estándar y automático, si ustedes están acostumbrados al estándar, el automático, a pesar de que es mucho más sencillo, les va a presentar ciertas dificultades, porque buscan un clutch, porque buscan hacer cambios, y viceversa. Si están acostumbrados a manejar automático, se les va a hacer muy difícil manejar estándar. Entonces, si a ustedes les ofrecieran o les dijeran, ¿sabes qué? Tienes que ir de aquí a la ciudad de Puebla. Puedes escoger entre un auto automático y un estándar. Si están acostumbrados a manejar automático, no van a escoger el estándar. Se van a llevar el auto automático. Igual aquí, ustedes lo que necesitan hacer es realizar la operación en su lengua materna y lo único que hay que hacer es traducir el resultado. 20. Si yo digo 7 plus 8 plus 5, dicen, ok, 7 más 8 más 5, 20. ¿Cómo se dice 20? Nada más traduzco el resultado y se dice, va. No estoy utilizando para mi memoria para ninguna tarea suplementaria más que para la traducción. Entonces, ¿si es necesario hacer operaciones de lengua francesa? No. ¿Es necesario traducir los resultados al francés? Sí. Y eso sucede con cualquier otra lengua. Son números. Los números normalmente tienen esta universalidad de la que hablábamos. Matemáticas, lenguaje universal, es más sencillo. Denme, por favor, 2 minutos en lo que contesto los chats de sus compañeros que me están escribiendo. Y continuamos con la parte que ya refiere a gastronomía. Todo esto es el tema de esta semana. Cifras y números. Entonces, del 0 al 9, las cifras, los números, el resto. Del 10 al 19, múltiplos de 10, cómo se dice 100, cómo se dice 1000, cómo se dice millón, cómo se lee una cifra, que es lo importante, que hay que hacer la traducción, puesto que el orden es el mismo, solamente traducimos las palabras 2000, 2000, passons 300, 27, 27, que
no es necesario hacer las operaciones pensándolo todo en francés, sino simplemente traducir el resultado de esto a esto. Entonces, denme 3 minutos. Listo. Ok, vamos con la parte de la gastronomía. Esta es la, insisto, fue el tema de la semana. Tema de la semana. Entonces son números y cifras. Ya vimos que es sencillo. Déjenme consultarlos por aquí. Ok. ¿No? Ujú. Mm, estoy compartiendo mi pantalla. Déjenme sacar todo esto de aquí. Ok.
Ok, ahora, cada clasecita, aparte del tema de la semana, vamos a ver lo que refiere a gastronomía. Este libro trae varias cosas acerca de gastronomía. No vamos a ver todo porque si bien es un nivel A1, A2 y pretende enseñarles francés, pero con vocabulario de gastronomía, bueno, dado al objetivo específico de ustedes, vamos a omitir algunas partes, puesto que tenemos que tratarlas más adelante dentro del programa de su carrera. Entonces vamos a centrarnos sobre todo en el vocabulario propio de gastronomía. Entre ello está esto de aquí. Esto de aquí es el cómo se distribuye el interior de un restaurante. Que conste que puede haber diferentes distribuciones, pero más o menos es la distribución de un restaurante. Bureau du chef, toilette, bar, vestiaire de personnel, cuisine, office, salle à manger, terrasse. Entonces, les aconsejo que contesten a mis preguntas para que no los acuse con Paco por no saber qué es o cuáles son las partes de un restaurante. Ok. Bureau du chef. Cada restaurante debería tener esta parte, que conste que en México no es muy común. En México, la mayor parte de los restaurantes están constituidos, sí, por toilette, tienen por lo menos un baño. Toilette es baños. Salle à manger, que es la sala donde están las mesas para los comensales, y la cocina. Mínimo es esa configuración. Toilette, salle à manger, cuisine. México es lo más común. Este restaurante de esta ilustración tiene más partes. Comienza por el bureau du chef, y el bureau du chef se refiere a la oficina del chef. La parte administrativa se encuentra ahí. Vestiaire du personnel. En México no se acostumbra a que haya esto. Vestiaire es vestuarios, vestidores, perdón, del personal. En México, la verdad es que los vestidores del personal no existen, al menos en los restaurantes clásicos. Todas las personas se cambian de ropa en el toilet, en el baño. Toilet sí hay, afortunadamente, y bueno, dependiendo de la talla del restaurante, a veces solo es uno, que es un restaurante más o menos, caballeros y damas. Cuisine. La cuisine, la cocina. Y lo que yo quiero que ustedes me contesten es ¿qué rayos es office? Si ustedes se dan cuenta, l'office está entre la cocina y las mesas. ¿Qué es esto? ¿Qué es l'office? ¿Cómo se llama en español esta partecita del restaurante que es como el intermedio o el intermediario entre la cocina y la sala? Y sí soy capaz de decirle a Paco que no saben cómo se llama, ¿eh? ¿Quién dice yo? ¿Quién me quiere sacar de mi ignorancia a mí que no estudio gastronomía? ¿Nadie? ¿No? Office a la una. Ah, dime. Creo, bueno, es el área área de producción donde donde se hace la entrega de los platillos para los comensales. Perfecto. Es el área de servicio. El área de producción sería como la cocina. Pero sí, es el área de servicio. El área de servicio es esa partecita, si se dan cuenta, en esta ilustración. Muchas gracias. En esta ilustración tenemos el office dividido por este murito de acá del medio entre la cocina y la sala. Porque en ese, si vieron la película de Ratatouille, sobre todo es mi mayor referencia para ustedes,
tienes esa parte en la que los cocineros tienen las comandas o ven las comandas que tienen que realizar, ponen los platillos, llega el mesero del otro lado y lo recoge. Es esta parte, ese es el office, es el lugar en donde pueden interactuar cocina y sala. Generalmente en México se acostumbra a que esté el office y aquí adelante esté una especie de mostrador donde normalmente se encuentra la caja y el bar. Se hace oficio de caja, bar y liga entre la cocina y la sala. Normalmente te los ponen ahí, el que está sobre esa barra los pone sobre la barra para que lo tomen los meseros, ¿no? Es más o menos común. Estoy seguro de que saben que bar quiere decir bar. Sala mucho, ya les expliqué. Las salas para los comensales, la sala, bueno, las mesas para los comensales, y terraza. Terraza es la terraza. No todos los restaurantes tienen terraza. En Francia eso es un plus, que tengan una terraza. Pero bueno, la constitución básica de un restaurante es la cocina, sala y por lo menos un bañito. De ahí, regresamos al PDF. Los momentos del día para comer. En México, dada la costumbre, los momentos del día pueden ser variados para comer o pueden ser muy pocos, ¿no? No toda la gente come 3 veces al día, al contrario, muchos piensan. Por condiciones culturales o muchas veces socioeconómicas, las comidas se reducen a lo básico. Pero si los vemos por ahí en los momentos del día, podemos comer en el desayuno, en el almuerzo, la comida propiamente dicha, en la cena, la merienda. Por ahí podemos tener, se me olvidó el otro espacio en español. Pero vaya, entre comidas, puedes comer entre comidas, lo que llamamos pies o botanas. Entonces, mínimo hay 5 momentos del día para comer. Desayuno, almuerzo, comida, cena, merienda. La mayoría de la gente come solo en 3. Desayuno, almuerzo, almuerzo, comida y cena. Que tiene fortuna, desayuno. Entonces, aquí están varios momentos. Solamente vamos a retener los que vamos a usar. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner es el desayuno. Le petit déjeuner. El petit déjeuner, obviamente, al ser el desayuno, es el primer alimento del día, se consume por la mañana. Después, le déjeuner. Le déjeuner es el almuerzo. El almuerzo se da normalmente a mediodía. Hay algo que se llama repas. En Francia normalmente es que tiene mucho que ver por cómo se lleva el trabajo. Por ejemplo, en el restaurante. En el restaurante tú llegas, obviamente ya desayunaste y nada más tienes una comida. Esa comida se puede considerar tu almuerzo o tu comida del mediodía. Y después de ahí la cena. Por eso les decía que tienen suerte comen 3 veces. Pero si no, normalmente comes 2. Y entre ellos te comes una fruta o te comes un sándwich que no es considerado un momento de alimento, sino nada más una pausa en la que ingieres algún alimento para tener calorías y poder continuar con tu trabajo. Entonces, veámoslo en papel. Esos momentos del día, en cuanto refiere a comida, en Francia podemos tomar en cuenta entonces el petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déj. Petit déjeuner va a ser el desayuno. Déjeme consultar algo que tengo. Okay. Esto, petit déjeuner, se pronuncia petit déjeuner
Petit déjeuner. Esto es desayuno. Luego, el otro momento del día para comer puede ser déjeuner. Se pronuncia como acá, déjeuner. Quiere decir almuerzo. Dicen en Francia, l'heure du repas, la hora de la comida. No hay un momento de comida, una palabra que lo defina como tal. Dicen l'heure du repas. Esto es la hora de la comida. O sea, de la comida más fuerte en el día. Nosotros le llamamos comida, ¿verdad? Es la hora de comer, ¿no? Donde viene el platillo más fuerte. O la concepción de platillos, el alimento más fuerte. De ahí viene normalmente le dîner, que es la cena. Respecto a la cena puede haber entre la cena y la comida algo que se llama l'apéro. Y luego ya vamos a poner la cena. ¿Qué es l'apéro? L'apéro es literalmente para beber y botanear. O sea, es irte a echar una copita de vino o una cervecita y ya después viene la cena. Normalmente l'apéro, lo que se acostumbra es que se consuma vino y tal vez quesos o carnes frías. Eso es el apéro. Lleva alcohol y lleva alimentos que son más o menos ligeros. Realmente quesos, habla de carnes frías. Eso es el apéro. Y luego ya viene la cena. En un restaurante hay diversos momentos que son importantes para la clientela. Bueno, en cuanto refiere a la clientela, en donde está el rush del día. Cuando trabajas en el restaurante, los momentos en los que tienes que estar bien al día es los desayunos. Hablemos del caso de Francia. Caso de Francia, ok. La gente empieza a trabajar a eso de las 9 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, los cafés generalmente están llenos. Porque antes de irte a trabajar, te vas a echar un cafecito. Es un hábito muy bonito. Te echas un cafecito. Entonces, por la mañana, tienes mucho trabajo preparando cafés, teniendo bienes ahí, o sea, pan, tal vez baguettes, como sándwich. Después, otro momento importante del día, el almuerzo. Otro momento importante, la hora de la comida. En la mañana tarde son los momentos en los que tienes más afluencia de clientes. De 7 a 9, normalmente de 12 a 2. Después de ahí, hasta la cena, por ahí de las 7 a las, no sé, 7 a las 9 de la noche. También entre ese inter puedes tener el apéro y la cena. Después de las 10 de la noche, pues ya nada más son los bares los que siguen funcionando. Pero son los momentos importantes para trabajar en un restaurante. Para nosotros, vamos a tomar en cuenta petit déjeuner, desayuno, déjeuner, almuerzo, l'heure du repas, la hora de la comida, l'apéro et le dîner. Ustedes deberían de conocer esto, ya que son futuros chefs. ¿Alguien me puede decir qué es el brunch? ¿Qué es un brunch? Es un momento de comida muy de la cultura americana. Como anécdota, les cuento que yo trabajé algo de tiempo en restaurante. También por eso sé algunas cositas, pero definitivamente sé menos que ustedes, que ya llevan 3 cuatrimestres en la universidad estudiando gastronomía. ¿Alguien sabe qué es un brunch? Un brunch es otro momento que existe en el fin de semana
específicamente el domingo. Específicamente el domingo consiste en tener pocas cantidades pequeñas como tal de algo que constituye un desayuno y un plato más fuerte que constituye el almuerzo. Se da normalmente antes del mediodía, muy comúnmente entre las 10 y las 12. Viene de dos palabras, breakfast, que es desayuno, y lunch, que es almuerzo, más o menos en inglés. Brunch viene de breakfast y lunch. Combina ambas cosas. Un brunch normalmente está compuesto de un huevo, jugo, pan con mantequilla o mermeladas, una pequeña ensalada de frutas y un plato fuerte. Eso es un brunch. Se da los fines de semana, específicamente el domingo, se sirve de 10 a 12. Esos son los momentos del día. ¿A qué se resume todo esto? Para su trabajo de esta semana, que siempre será el mismo porque es trabajo autónomo, y recalco el hecho de que la penalización por duplicar la tarea de alguien más va de este modo. El primer trabajo que califique llevará su calificación completa. El segundo trabajo llevará 3 puntos menos. El que siga 4 puntos menos. El que siga 5 puntos menos. Y así sucesivamente hasta anularlo. Entonces hagan trabajos originales suyos. Por eso es que la clase está a disposición para aquellos que no pueden conectarse. Para que también aprendan. El objetivo del trabajo autónomo que nosotros pusimos en francés es asegurarnos de que ustedes asimilen conocimiento. ¿Sí? Entonces, su resumen de esta semana se basa en las cifras y los números. Las cifras del 09, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Números. Específicamente hay que aprenderse del 10 al 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Múltiplos de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Las particularidades de esos múltiplos de 10 que son el 70, 70, 80, 80, 90, 90. ¿Cómo se dice 100, 1000, millón, billón? Son 1000, millón, billón. ¿Cómo se leen las cifras? Las cifras que se leen, las cantidades, grandes cantidades como esta, que se leen por centenas con apellido, por parejita, cuándo se llaman miles, cuándo son millones, cuándo son billones. ¿Qué se hace? Igual que en español, que no es necesario hacer operaciones aritméticas o matemáticas en francés, sino dar el resultado traducido al francés, que los momentos del día en francés son muy comúnmente el desayuno, el almuerzo, la comida, el aperitivo, la cena, que existe ese episodio llamado brunch, y que un restaurante por lo menos tiene por ahí en su composición salle à manger, que es sala, cuisine, que es la cocina, toilette, que son los baños, en algunos hay terrace, en algunos hay le bureau de chef, la oficina del chef, en algunos hay vestidores, de vestiaire, y que esa liga entre la cocina y la sala es el área de servicio. Y nada más. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Algo que quieren que les explique? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Todo está claro. Perfecto. Y si no tienen ninguna duda, podemos dejarlo aquí por hoy hasta aquí. Esto damos terminado la clase. Entonces, por favor, cumplen con sus tareas, envíenlas en tiempo y forma. Y cualquier cosa, pues, pueden mandarme un mensajito. Gracias. A ustedes, bonito día, bonita semana. Yo sí tengo una pregunta. A ver, adelante.
es respecto a que estoy en francés curricular de lo de Mexprotec y tengo que enviar también las tareas de aquí, de gastronomía. No, de hecho podrías prescindir de estar en esta clase si quieres. O sea, te voy a calificar con, o se te va a calificar con la otra nota. ¿Por qué aquí no? Porque de todos modos tomas clase conmigo. Y aparte, esta clase es menos avanzada que la de Mexpro. Sería, ¿cómo decirlo? Por default, tomar la otra clase hace que en esta tengas 10. Obviamente, si no cumples en la otra, en esta se verá afectada tu calificación. Pero como es un nivel más básico, se supone que ya tiene los requisitos. Puedes tomarla si te parece bien, porque reafirme tu conocimiento acerca de las bases de francés, pero no estás obligado. Ok, muchas gracias. Por nada. Entonces, sí, Hasta nadie luego. más. Ya son libres entonces. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, bonito día.